que evalúa específicamente el módulo de escritura. Entonces tenemos que como el objeto de evaluación entonces va a ser evaluar la competencia para comunicar ideas por escrito. Como pueden ver, digamos, solamente se busca que la persona esté en la capacidad de dar sus ideas de manera estructurada en un escrito que va a ser máximo de 3 páginas. Como lo pueden ver, digamos, también en la página principal, para ello van a tener solamente media hora para escribir el escrito. Se va a evaluar entonces las habilidades para usar de manera apropiada y efectiva el lenguaje, encaminado a unos propósitos comunicativos claros. Esos propósitos comunicativos son las directrices que da el ICFES, es decir, nuestra tarea de evaluar. Esta tarea de evaluar, digamos, está pensada en 2 grandes dimensiones, una dimensión cognitiva y una dimensión interactiva. La dimensión cognitiva es aquella en la cual el estudiante o el posible graduando está en la capacidad de organizar sus ideas, estructurar sus planteamientos y sus temas a partir de la tarea que se le da. Y la dimensión interactiva es la capacidad en que él colocó esas ideas y esa estructura para que sea comunicada para cualquier persona. Es decir, qué tan efectivo es su lenguaje y su organización de las ideas en un escrito de 3 páginas. Nuevamente, entonces, estamos diciendo que los objetivos principales de la prueba de escritura, que es una competencia genérica, es la habilidad para pensar y escribir de manera clara y efectiva. Se debe evidenciar un dominio del lenguaje en expresión y estructura, digamos que es lo que va a hacer que todas esas habilidades sean competentes en su vida académica y en su vida profesional. Para ello, entonces, las características de la competencia de escritura va a estar dividido, como ya lo dije, en 2 grandes ejes. El dominio del tema del desarrollar, que es muy importante que el posible graduando, la persona que está respondiendo el examen, responda a la tarea planteada, responda sobre el tema que se le está preguntando, defina una intención comunicativa, es decir, tenga un propósito, por qué se le escribe, piensen en un auditorio, estructure sus ideas de manera adecuada, las organice de manera jerárquica y seleccione estructuras lingüísticas adecuadas que respondan a ese propósito comunicativo que se pensó. El dominio de recursos lingüísticos, entonces, por ser una competencia escrita, resulta clave en esta prueba. Por tanto, se va a tener muy en cuenta la precisión y fluidez del lenguaje, la adecuación de ese lenguaje a sus propósitos comunicativos. Eso no quiere decir, digamos, que un lenguaje que sea coloquial se va a penalizar. Por el contrario, si es efectivo y sirve, digamos, de manera adecuada para expresar sus planteamientos, puede ubicarse en las franjas altas. Como ya lo veníamos diciendo, entonces, el módulo de la competencia escrita es un módulo que es transversal a todas las carreras, por tanto evalúa a todos aquellos que han sido estudiantes de la educación superior, tanto a nivel profesional, técnico y tecnológico. Ya lo hemos visto antes por ser una competencia de corte genérico. Vamos a ver unos ejemplos de preguntas para que ustedes se lleven, digamos, idea de cuáles son los estímulos que hemos abordado y cuál es el propósito, digamos, que se busca con ellos. Un primer ejemplo, voy a leer el estímulo. Algunas encuestas han señalado que Colombia es el país donde la gente es más feliz. ¿Cree usted que los colombianos son las personas más felices del mundo? Sustente su respuesta. Como podemos ver, el estímulo lo que quiere hacer es que podamos, digamos, el estudiante vaya a su dimensión cognitiva, que es una dimensión cognitiva donde cualquier profesional puede pensar en esta temática, poder traer argumentos que sustenten su posición, poder que evoque, independientemente de la carrera que sea, ingeniería, una técnica, una tecnológica, de humanidades, traiga todo su saber y lo coloque en un escrito. Es muy importante lo sustente su respuesta porque, digamos, va pensada en que estructure un texto con una progresión, con unas ideas, ¿no? Otro ejemplo. Hay quienes piensan que la educación superior ha tenido grandes cambios en los últimos años. ¿Cree usted que actualmente la educación superior responde a las grandes transformaciones que ha tenido el mundo? Sustente su respuesta. Nuevamente la pregunta evoca a que sea parte, digamos, de los conocimientos transversales que tenga todos los estudiantes que estén respondiendo la prueba de Saber Pro, con el propósito, digamos, de que siempre tengan una respuesta a la cual acudir.
Otro tipo de pregunta es, respecto a las relaciones entre géneros, algunas personas consideran que la mujer es el complemento del hombre o viceversa. ¿Cuál es su posición al respecto? Justifique su respuesta. Muchas de esas preguntas también son elaboradas, digamos, para que no solamente el profesional esté concebido como una persona que solamente sabe de su área del saber, sino tenga conocimientos holísticos con respecto a temas que son de interés general. Por eso las preguntas también tratan, digamos, de dar cuenta de esos niveles generales de los cuales tiene que tener conocimiento cualquier profesional. Alcanzamos creo que a ver esta última pregunta. Recientemente se ha planteado la conveniencia de legalizar el comercio de drogas. ¿Qué piensa usted al respecto? Nuevamente nosotros tenemos no solamente en la vida académica, sino estamos expuestos a poder evocar todos esos dominios cognitivos que nos permiten sustentar una respuesta coherente y cohesionada, como es un texto, frente a estas preguntas. Esperamos, digamos, sea de gran utilidad conocer esas grandes directrices de las competencias del módulo de escritura. Sobre si en esta prueba de escritura se evalúa también los aspectos relacionados con la ortografía. Esa pregunta es muy importante. Nosotros como veníamos diciendo, están dos grandes dimensiones que se evalúan, la dimensión cognitiva y la dimensión del lenguaje. Lo que nos interesa, y por eso se llama una competencia de comunicación escrita, es que el estudiante y el posible graduando esté en la capacidad de organizar sus ideas de un escrito, responder a un estímulo y hacerlo de manera efectiva, de manera creativa. Por tanto, como sabemos que hay una limitante de media hora, nosotros somos conscientes que pueden pasar algunos problemas de ortografía, de puntuación, los cuales digamos, no serán, digamos, tan decisivos a la hora de la prueba. Obviamente hay una parte de la escala en la cual se evalúa, digamos, esa parte que nosotros hemos llamado la sofisticación del lenguaje, que tengan una parte, digamos, elaborada, pero lo que queremos en primera medida es, digamos, que se haga un texto coherente, cohesionado, fluido, argumentado, que responda efectivamente a la tarea planteada y que responda de una manera precisa y clara. Es que como se trata de textos en los cuales el estudiante tiene que exponer, tiene que argumentar una idea o presentar sus puntos de vista, si estos puntos de vista particulares de los estudiantes juegan a la hora de calificarles sus exámenes. Eso es muy importante, me parece clave la pregunta y digamos el ICFES en ningún momento está evaluando la calidad del pensamiento. Podemos tomar como ejemplo, digamos, la pregunta que teníamos con respecto a género, es decir, aquí no va a ser tachado en ningún momento una posición machista o feminista, para nada. Lo que se va a mirar es que haga un texto estructurado, coherente, cohesionado. No solamente puede ser argumentado, digamos, la pregunta lleva para que justifique o sustente su respuesta, pero también es válido que hagan textos de corte narrativo, de corte expositivo, de corte descriptivo, teniendo en cuenta, digamos, que cumpla estas reglas de dimensión cognitiva y de dimensión estructural lingüística. Ajá. También nos preguntan acá si la extensión del texto también juega a la hora pues, de calificar, es decir, si un texto más extenso tendería a tener una mejor calificación que un texto más corto. En las reglas del juego para responder este módulo de escritura se dice que mínimo debe responder una página y máximo 3. Nosotros hemos encontrado textos de una página que son sumamente elaborados, que tienen digamos una intención comunicativa clara, son textos sumamente complejos que se nota que problematizan nuestro estímulo y esos textos pueden llegar a la escala alta. También hay textos desarrollados en 3 páginas, que esa progresión de argumentos, esa progresión de temática y poder también complejizar el estímulo hace que el texto sea evaluable, es decir, sea que tenga una página, tenga 2 o tenga 3, lo importante es la manera como aborda el estímulo, cómo desarrolla las ideas y cómo problematiza al respecto. Que si la prueba de escritura consiste en una sola pregunta o si son varias preguntas o si hay varios temas propuestos y el estudiante escoge uno de los temas. El tipo de estímulos que hemos tenido para esta prueba, como bien digamos trajimos en los ejemplos, han sido una situación y una pregunta. En ocasiones pasadas teníamos varios estímulos, varias preguntas en las cuales tenían que relacionar. Esas han sido evaluadas hace más o menos 2 años, pero los 2 últimos años de estos estímulos han sido digamos de este corte, una afirmación, una pregunta, justifique o sustente su respuesta.